Bueno, compañeros, continuamos con la parte 7 de nuestra exposición. En este caso les voy a hablar sobre la parte final, que son los proyectos de señalización y las aplicaciones. Los proyectos de señalización en los que vamos a abarcar en este momento es la aplicación de todas las señalizaciones que hemos visto a lo largo de nuestra presentación y cómo son implementados en una obra. Para empezar, vamos a hablar sobre los puntos importantes iniciales, y lo que nos marca es que para nuestro proyecto final de nuestra reparación, remodelación, reconstrucción o construcción de la obra en la que vamos a trabajar en nuestra carretera, se debe presentar al principio un proyecto ejecutivo de señalizaciones y dispositivos de protección. Esto con el fin de indicar la zona, los materiales, las señales, todo lo que se va a requerir para nuestro proyecto, y el cual se tiene que hacer de manera obligatoria. Más adelante en la parte final vamos a explicar el por qué es importante el que se haga esto de manera obligatoria. Se debe incluir la configuración de la zona de obra y la determinación de la velocidad máxima que se permitirá. Esto en la zona en la que nosotros encontremos trabajando. Cabe aclarar que no es lo mismo que la velocidad máxima permisible en la carretera en la que estamos, por ende esta va a ser menor debido a que el flujo vehicular que nosotros vamos a necesitar es un flujo menor, para que no haya riesgos tanto para las personas que estén trabajando en nuestra obra como para los usuarios de la carretera. Para dimensionar las diferentes zonas que integran la zona de obra, lo que vamos a hacer es seguir los siguientes criterios que se van a presentar a continuación. Bueno, primero lo que vamos a hacer es la determinación de la velocidad restringida. ¿Esta cómo se obtiene? Los tenemos a base de la fórmula que se está presentando, el cual nos dice que la velocidad restringida es igual a la multiplicación de la velocidad de operación en el tramo de la calle o carretera donde se ejecutará nuestro trabajo, esto dado en kilómetros por hora, por el factor de afectación por ubicación de la zona, que se obtiene de la tabla que enseguida les voy a mostrar. Como podrán ver, la tabla del factor de afectación de la zona de trabajo en carreteras se establece en base a esta tabla, la cual nos marca una ubicación de los trabajos, por ejemplo, marginales al arroyo vial, en el arroyo vial, que se puede demostrar de diferentes formas en base a la carretera en la que estamos trabajando, ya sea en la parte superior, inferior, intermedia, y en base a eso nos da los factores de afectación adimensionales. Estos son los factores que vamos a ocupar para nuestra tabla. Aquí se muestran otros factores de afectación. Estos son marginales sin reducir el ancho del arroyo vial, y en el arroyo vial, que son los que afectan con los que tienen una afectación parcial y los que tienen una afectación total. En base a estos va a ser que nosotros saquemos nuestro factor de afectación. Bueno, en función del grado máximo de la curvatura en las desviaciones, la velocidad restringida será la siguiente, y nos muestra una tabla en la que nos dice que la velocidad máxima va a estar dada en kilómetros por hora en base a estos datos. El grado máximo de la curvatura, ¿cómo lo vamos a calcular? Es el que permite que un vehículo recorra con seguridad una curva con la sobreelevación máxima y el coeficiente de fricción establecido por la velocidad del proyecto. Aquí nos da la fórmula que nosotros vamos a utilizar, en la cual nos marca que se van a ocupar los datos que son la sobreelevación máxima en el valor absoluto, el coeficiente de fricción transversal, que es adimensional, y la velocidad del proyecto, que es la que nosotros se supone que tenemos que tener desde un principio en nuestro proyecto dado para la carretera en la que estamos trabajando, carretera o calle, dependiendo del caso de lo que estamos remodelando, reconstruyendo, acondicionando y etcétera. Bueno, siguiente punto, vamos a hablar de la zona de información. ¿Qué es la zona de información? Es la que antecede a la zona de transición. Debe tener una longitud suficiente para informar a los usuarios con anticipación debida que van a entrar a una zona de trabajo en la que nosotros vamos a estar haciendo nuestros trabajos dentro de la obra. Es necesario instalar las señalizaciones que indiquen a los conductores que las precauciones, restricciones y guías que se deben de atender mientras se encuentren dentro de este lapso o tramo de carretera. La longitud debe tener características físicas, geométricas y operacionales del tramo y zona de influencia. Esto lo venimos viendo desde la parte en la que nosotros encontramos el factor de riesgo, en la cual nos muestra en qué lugar se encuentra situada nuestra obra, en qué tramo y con qué dimensiones. Se debe considerar que la zona de información, la longitud de las curvas horizontales y las señales verticales se deben colocar en tramos de tangente horizontal. Bueno, aquí como siguiente imagen lo que se nos puede ilustrar son señales verticales que indican el principio y fin de la zona de información.
Aquí lo que muestra nuestro dibujo en la parte superior, lo que podemos ver es que nos marca una LI, que es la zona de información. La zona de transición es la zona que empieza, dependiendo del lugar en el que estemos trabajando, si este invade el arroyo vial, que empieza a achicar nuestros carriles en los que vamos a trabajar, pero con una distancia suficiente para que nosotros podamos decirle a los transeúntes, a los usuarios de los vehículos, que puedan integrarse a la zona establecida que se puede acceder. También en nosotros tenemos que empezar a mencionar nuestra velocidad restringida para que los conductores puedan ir disminuyendo su velocidad de manera exponencial, lo cual más adelante se va a explicar. Bueno, la separación entre las señales. ¿Qué nos pide la obra? Lo que nos pide es que las señaléticas estén a una distancia determinada para que puedan hacer una disminución de velocidad. La recomendación de la disminución de velocidad es que cada señalética que se vaya creando tenga una disminución de 20 kilómetros por hora entre cada una de ellas. En un ejemplo, si nuestra obra está marcada para 90 kilómetros por hora y nosotros queremos disminuirla a 30 kilómetros por hora, lo que tenemos que ir haciendo reducciones de 20 kilómetros por hora. Que en nuestra primera señalética marque la velocidad normal de la carretera, nuestra siguiente señalética marca una velocidad de 70, la siguiente señalética marca una señal de 50 y la última marca una velocidad de 30, que es la velocidad a la que queremos llegar. Esto como ejemplo que yo les estoy mencionando. Y la separación entre las señales va a depender de la velocidad, en este caso está dada en kilómetros por hora, y la distancia está marcada en la parte inferior. Bueno, en esta imagen lo que podemos ver son las señales verticales que indican el principio y fin de la zona de información. Aquí lo que podemos ver es que la señal que indica el principio es una SIP-7, que es la que indica e informa sobre el inicio de una obra que estamos trabajando, y termina con una señal de velocidad restringida, que es la que nosotros necesitamos que se encuentre. Bueno, continuamos con la zona de transición de las carreteras. Para empezar, lo que tenemos que hacer es tomar lo que es la transición de las carreteras. La longitud de la zona de transición es la que tenemos que obtener como inicio para esta parte, porque es la parte importante en la que nos va a ayudar a que nuestro flujo vial sea reducido, pero de manera segura. La fórmula que se ocupa nos indica que la longitud es igual a 0.6 por la diferencia entre el ancho de la sección transversal al inicio de la zona de transición y el ancho disponible en la zona de trabajo, esto dado en metros, por la velocidad restringida de las zonas de transición y de trabajo en la desviación aproximada a la decena inmediata inferior. Bueno, continuamos con el encauzamiento en cambios de dirección. Los encauzamientos son necesarios cuando el carril en el que circula el usuario cambia de dirección debido a la obra y no es posible la incorporación a otro carril del mismo sentido. Esto pasa en obras en las que comúnmente nuestra carretera solo tiene un carril, pero nuestra obra lo que nos señala es que tenemos que ocupar el ancho de nuestra vía en su totalidad, y lo que tenemos que hacer lastimosamente para el usuario vehicular es regresarlo o hacerle un retorno para que tome una ruta diferente. Estos son casos extremos que nosotros intentamos evitar, pero que no siempre pueden serlos por las dimensiones de nuestra carretera y los trabajos que se tienen que hacer. Todo esto se tiene que tomar en cuenta. La longitud de zona de transición debe ser igual a un medio de la longitud total. Siempre estará presente un banderero o un semáforo al inicio y al final del encauzamiento. ¿Esto para qué? Para regular el paso de los vehículos y peatones, porque estos se ven afectados tanto las personas y peatones y vehículos que se encuentran en el flujo original como los que se encuentran en el flujo independiente a la zona en la que se está trabajando, y a las personas que transitan en el medio de estos. Todo esto tendrá una afectación anormal a lo que comúnmente se nota en esos lugares, por lo cual no podemos dejarlo a decisión o caracteres propios de los usuarios vehiculares. En ese caso es lo que se recomienda, que un banderero, no se recomienda, es obligatorio que exista un banderero o un semáforo al inicio y al final del encauzamiento. Bueno, continuamos con la zona de trabajo. Está constituida por las áreas de protección, de labores y de circulación. Esta zona, como antes habíamos mencionado, es donde nosotros vamos a trabajar nuestra remodelación, reacondicionamiento, construcción o
afectaciones, etcétera, que se hayan hecho en nuestra obra. En el sentido del tránsito de la calle o carretera, inmediatamente antes del área de labores, el área de producción debe tener una longitud en función de la velocidad restringida. Esto, gracias a la tabla, podemos obtener que es la velocidad restringida que nosotros hayamos calculado, como anteriormente les he explicado, y nos va a dar la longitud del área de protección antes de las áreas de labores. Las áreas de labores van a estar determinadas dependiendo de la obra que nosotros estamos haciendo. Esa no nos las puede dar una norma, no las puede dar una tabla, porque esas son dimensiones que nosotros proponemos en base al trabajo que se esté haciendo. Lo que nosotros estamos sacando aquí es la longitud de las protecciones que se van a hacer a lo largo de nuestra obra. Y como continuación contamos con la zona de redireccionamiento. Esta es la que se encuentra, si se dan cuenta, venimos hablando de manera lineal, como el inicio de la zona de información, la zona de transición, la zona de trabajo y terminamos con la zona de redireccionamiento. Bueno, se requiere que la zona de transición tenga una longitud tal que a partir de la velocidad restringida los vehículos alcancen la velocidad reglamentaria. O sea, en este caso, al contrario de la zona de transición inicial, lo que vamos a buscar es el efecto contrario, que la velocidad vaya aumentando hasta regresar a la velocidad que nosotros hayamos requerido en nuestra obra. Considerando una aceleración constante comúnmente de 5 km por hora por segundo, aquí si nos damos cuenta en el apartado anterior yo les mencionaba que se tiene que hacer de 20 km por hora en cuanto a reducción. Aquí nos muestra que la aceleración es de 5 km por hora por segundo. Entonces lo que nos muestra es una longitud de zona de redireccionamiento en base a esta tabla. Bueno, continuamos con lo que son la zona de obra móvil. Estas son situaciones especiales en las cuales nosotros, la obra que nosotros estamos haciendo, como son trabajos rutinarios, como son limpiezas de zonas, retiro de escombro dependiendo de lluvias, reacondicionamiento de señaléticas, reacondicionamiento de señalización horizontal. Son obras móviles, obras que se encuentran en constante flujo, lo cual nos pide obviamente una diferente señalización, una diferente prevención de accidentes que las obras que son estáticas. Es móvil por tener que desplazarse a lo largo de una calle o carretera a la velocidad con la que se ejecutan los trabajos. Estos trabajos, cada trabajo es independiente y tiene una velocidad diferente, entonces no puede estar dado 100% por una tabla, ya que dependiendo de la cantidad de obreros, la cantidad de trabajadores, el lugar, la zona, va a variar mucho. Se debe considerar que si la velocidad de operación es igual a 80 km por hora o mayor, es necesario utilizar un amortiguador de impacto. En obras que se tienen que hacer en zonas de alta velocidad, lo que necesitamos contar es con equipos móviles que nos ayuden a nosotros a poder tener la prevención de que en caso de un agravado de algún vehículo que por X o Y razón no haya seguido las instrucciones de seguridad, nuestros obreros y tanto el vehículo que se encuentra afectado no sufran un daño mayor que pueda causar ese accidente. Bueno, terminamos hablando con el siguiente tema, que es la responsabilidad. ¿Quiénes se encuentran responsables de estas obras? Las autoridades encargadas deben construir y operar y conservar las carreteras y las calles, las instalaciones y retiro de las señalizaciones y dispositivos de protección en zonas de obra. Igual responsabilidad tendrán las concesionarias de carreteras o calles, las empresas a las que se les encomiende. Todas estas en las que se vean afectadas por la obra no pueden deslindarse una de otra de nuestro compromiso o responsabilidad del susodicho. No pueden decir como de que no, pues es que tú eres el que está trabajando, tú eres el que la va a colocar, no es que tú eres el dueño, tú eres el que la va a colocar o quitar. No, todos son responsables por igual medida y por igual afectación. Las empresas a las que se les otorga un permiso para el aprovechamiento del derecho de vía, esto de igual manera como los anteriores casos se encuentra dentro del mismo apartado, y se prohíbe a los responsables de las obras realizar cualquier trabajo mientras no se instalen las señalizaciones y los dispositivos de protección en las zonas de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguna obra podrá ser llevada a cabo si no antes de esas se encuentran instaladas las señalizaciones y los dispositivos de protección. Porque al principio les decía yo que es importante entregar nuestro plan de trabajo, nuestro proyecto, porque estas señalizaciones legalmente no pueden ser colocadas si antes no se ha aprobado este proyecto.
Se prohíbe dejar algún tipo de señalización o dispositivo de protección en zonas de obra después de haber concluido el trabajo. ¿Esto por qué? Porque el simple hecho de que un objeto se encuentre colocado ahí en un momento no indicado o que el proyecto no lo indica, para el usuario vehicular o para el peatonal es un peligro constante. Y otra porque puede ver afectado, véase un ejemplo, ponemos una señalización de que hay que hacer un desvío a la derecha. Va a haber personas que a lo mejor digan, no, pues no hay nada, no se tiene que hacer. Pero hay personas que no lo van a entender y no es su culpa. Es culpa de que la señalización se encuentra en esa zona. Las autoridades responsables de las calles o carreteras tendrán la obligación de vigilar que los concesionarios y las empresas que realicen trabajos en las carreteras o en las calles cumplan estrictamente estas disposiciones. ¿Esto por qué? Por lo que les he mencionado, que concibe unos riesgos mayores el uso y el no uso de estas herramientas. Aplicaciones. A continuación les voy a mostrar ciertas aplicaciones que se pueden tener. A lo largo de nuestro archivo nosotros podemos encontrarnos diferentes aplicaciones porque la concesión de una carretera es vasta y probablemente en algún punto va a llegar a ser ilimitada debido a que existen diferentes condiciones. Tenemos entronques, desviaciones, tréboles, ciertas intersecciones, conexiones, desviaciones, todo, etcétera, que se pueden ir viendo, y dentro de cada una de esas existen muchísimas obras que se pueden ir haciendo, que se pueden encontrar dentro del arroyo, fuera del arroyo vial, en la esquina, en el centro, en la orilla, que afecten a un carril, a 2 carriles, a 3 carriles, a carriles inversos. Son un montón. Yo les voy a mostrar las principales, que son las que en mi caso yo opino que son las que de mejor manera pueden identificarse como, para que se entienda de mejor manera cómo se hace la aplicación de un proyecto de señalización. En situaciones urbanas cabe aclarar que las características del tránsito urbano son las velocidades relativamente bajas, grandes volúmenes de tránsito, espacios limitados para maniobras, vueltas frecuentes, movimientos cruzados y un considerable número de peatones. ¿Esto por qué es importante este dato? Porque a la hora de que nosotros concretemos nuestro proyecto de señalizaciones tenemos que tomar en cuenta esto. Si se dan cuenta, las tablas, la normativa lo que nos muestra son intervalos, pero muchas de las opciones de qué señalizaciones ocupar, cuántas ocupar, van a ser a criterio propio. Y por eso en situaciones urbanas hay que considerar todo esto. No es lo mismo una carretera, una supercarretera, en la cual probablemente no encontremos ninguna zona de peatones. No hay que preocuparse por el peatón, más bien por el vehículo que se está utilizando o el usuario del vehículo, a estar en una zona urbana, en la cual sí nos vamos a preocupar más de estos, porque nos vamos a encontrar más de estos y nos vamos a encontrar con zonas más estrechas y con mayor flujo vehicular. Bueno, aquí les muestro unos ejemplos. En el lado izquierdo lo que pueden ver es un ejemplo de una señalización en un cierre de un carril aproximados a una curva. En la zona de la curva cabe aclarar que no se pueden colocar señalizaciones. Solo se pueden colocar en las zonas paralelas de carriles. En curvas no se pueden colocar señalizaciones de manera legal porque estas afectan a nuestro usuario vehicular a la hora de tomar atención de lo que es importante, que es el flujo carretero. Esto puede ocasionar otros accidentes, por eso es importante que nuestras señalizaciones se encuentren anteriores y posteriores para que nuestro usuario esté prevenido y pueda hacer sus maniobras de manera natural y continua. Del lado derecho encontramos un ejemplo de una señalización de un cierre de un carril en carreteras con arroyo vial de un carril por sentido de circulación. ¿Esto qué quiere decir? Carreteras en las que se encuentra un solo carril de ida y un solo carril de venida, en el cual el carril que nosotros estemos trabajando invade toda la zona de ese carril. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues una desviación, pero para eso debe haber señalizaciones y personas o semáforos que se encuentren para que nosotros podamos manejar de mejor manera el flujo, porque al solo haber un carril y haber 2 direcciones en la cual no vamos a hacer que retorne, porque así lo marca nuestro proyecto, porque así es la necesidad de nuestro proyecto, tiene que haber una manera de que el flujo sea natural, a lo mejor no continuo, pero que no sea dañino para nuestros usuarios vehiculares. En este caso lo que podemos ver del lado izquierdo es un ejemplo de una señalización de una desviación para obras de carreteras con más de 4 carriles. Estos son que van hacia una misma dirección, pero que van a verse afectados, entonces se tiene que abrir un carril nuevo. Y en cada señalización lo que podemos ver es, a lo largo de todo el proyecto, lo que van a ver es lo principal que se ha mostrado.
señalizaciones de inicio, señalizaciones de final, señalizaciones de reducción de velocidad y señalizaciones de aumento de velocidad. Lo único que va a cambiar es la disposición de todas estas en base a los ejemplos que les estoy dando. Aquí podemos ver lo que es del lado izquierdo una señalización de obras en el acotamiento. Esto que quiere decir son obras que se encuentran fuera de nuestro arroyo vial, pero se tienen que tomar en cuenta porque tenemos dispositivos vehiculares de grandes dimensiones que sí tienen que tener cuidado del uso, porque las velocidades a las que se maneja, las distracciones, cualquier cosa puede hacer que exista un daño irreversible. Y del lado derecho encontramos un ejemplo de lo que es un desvío, una zona en la que existe uno o dos carriles que se tienen que crear por la necesidad de nuestra obra, pero que después se tienen que reincorporar a su situación normal. A lo mejor esto nos cree un flujo vehicular más aglomerado, pero nos permite que sea un flujo continuo sin necesidad de haber paros, intersecciones y cosas de ese estilo. Aquí podemos ver del lado izquierdo el caso anterior. En vez de una reincorporación vemos la incorporación inicial. Para esto podemos darnos cuenta que existen barreras canalizadoras, que son las que vamos a ocupar en estos casos. Y cabe aclarar que en casos de lugares, en todas nuestras obras, lo que tenemos que hacer es que las señalizaciones de la noche tengan dispositivos luminosos para que si nuestro trabajo continúa en la noche o se tiene que dejar para el siguiente día y la afectación, la señalización tiene que continuarse ahí, tenga una luminosidad que le permita a los usuarios nocturnos poder ver de igual manera como los del usuario diurno todas las afectaciones que se están haciendo. En este caso del lado derecho muestra un cierre de carriles en los costados en una intersección. Como les comentaba yo, compañeros, hay diferentes afectaciones que se pueden dar. En este caso yo se los estoy mostrando en la intersección en la parte central, en la parte inferior izquierda. Puede estar en la superior derecha, en la superior izquierda, inferior derecha, entrando a un carril, saliendo del otro carril, entrando en una de las desviaciones. Son un sinfín de formas, pero esta es una forma preventiva inicial que pueden verse. Si se dan cuenta, todos los usuarios de esa zona, aunque no sea la zona en la que se está trabajando, se tienen que informar, porque uno no sabe de en qué dirección van, porque la carretera está especificada que puede hacer esos movimientos. A lo mejor no todos lo hagan, pero el que lo haga tiene que estar informado de igual manera que el que no lo va a hacer. Y bueno, compañeros, hasta aquí terminamos con mi exposición, terminamos con la exposición general. Espero que esto sea de ayuda para todos los que intentan saber o entender lo que estamos viendo. Y les doy muchas gracias.